Bueno, hay una breve presentación. Mi nombre es Juan José Molina. Soy actualmente facilitador ágil. Soy de Medellín, Colombia. Y hoy vengo a compartirles esto, hablar un poquito de liderazgo acá entre todos. Y es un tema que a mí me ha sembrado muchísima curiosidad, sobre todo porque si hablamos en términos generales y si nosotros googleamos la palabra liderazgo, nos encontramos con muchas definiciones y muchos aportes. Hay una infinidad de libros que generan aportes significativos, pero siempre me hacía como un cuestionamiento sobre cómo empezar, o sea, cuál podría ser como la raíz fundamental para empezar a ejercer un buen liderazgo. Y me fui encontrando con infinidad de aportes que me fueron como consolidando un poquito la idea. Entonces, lo que les quiero presentar hoy es básicamente eso, como que lo que me encontraba en ese camino, cuáles son las cosas que me han generado a mí ese aporte, y esa base fundamental para empezar a ejercer un liderazgo. Todos sabemos que el liderazgo es una parte fundamental, no solamente en organizaciones que hacen allá, sino a nivel general, ¿sí? Entonces, el liderazgo entra a ser un factor, digamos que principal en todo lo que se hace hoy en día a nivel de organizaciones. Listo. Entonces, quiero empezar como con un ejercicio muy básico para que me cuenten algo, y es, yo quiero que ustedes piensen un poquito en cuál ha sido el mejor líder que ustedes han tenido, ¿sí? Que recuerden a esa persona, cuál ha sido el mejor líder que han tenido ustedes en su carrera profesional y demás. Después de que piensen en esa persona, quiero que me escriban en el chat cuál era la característica principal por la cual ustedes eligen a esa persona como el mejor líder que ustedes han tenido en sus vidas, ¿sí? Entonces, 2 minuticos y por favor escriban y vamos revisando para que vayamos avanzando. Listo. ¿Cómo puedo ver el chat? Aquí. Listo, está por acá. Voy viendo que escribieron alta empatía. Siempre tenía el objetivo claro. Súper. ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos cuenta? Capacidad de establecer metas y objetivos. Súper. Capacidad de establecer metas y objetivos. Me gusta. Inspirador a encontrar mi rumbo, mi propósito. Capacidad para resolver problemas. Era un jefe gerente de felicidad, muy creativa, buen relacionamiento, súper. Generaba un entorno seguro, súper. Me gusta. Ahorita, a medida que vamos avanzando un poquito en la charla, se van a dar dando cuenta de pronto cuál era el objetivo de este mini ejercicio. Listo. Entonces, como están viendo pues en la presentación, lo que quise hacer es como una especie de analogía a la serie. Listo. Entonces, los que se han visto la serie, súper bien. Vamos a relacionar un poquito más los conceptos. Los que no, no se preocupen. Igual explicamos todo desde cero. Entonces, a ver, después de un minuto por aquí, sigamos. Listo. Lo que se encuentran ustedes acá es una frase, para los que conocen un poco el concepto de Management 3.0, le hice un refactor, ¿cierto? Me encontraba yo esa frase que la asociaban a cultura y yo la asocié a los líderes, ¿sí? Un mal líder realmente destruye absolutamente toda una organización, no solamente si hablamos de Agile, sino a nivel, en términos generales, lo destruye absolutamente todo. Por ejemplo, la persona que tenemos de fondo es un personaje en la serie que le pasó exactamente eso. Una persona que de un momento a otro perdió todo, ¿sí? Se fue, como dicen por ahí vulgarmente, al carajo, ¿sí? Y eso es lo que pasa bien de las organizaciones con los líderes, son las personas que no saben ser líderes, que de un momento a otro pueden acabar equipos, acaban motivaciones, acaban proyectos, organizaciones, etcétera, etcétera. Desde ahí empieza a radicar la importancia de hablar de un gran líder, ¿cierto? Esa es la primera gran importancia de hablar de líderes. Y lo segundo, para fundamentarles un poquito este tema de liderazgo, me encontré que en el Business Agility Report que sale anualmente, este es el del año pasado, había una sección dedicada a cuáles son los retos que asumen las organizaciones cuando empiezan a implementar agilidad. Y si ustedes ven ahí en la imagen, se encuentran con que la primera, ese challenge que se enfrentan las organizaciones es el estilo de liderazgo. O sea que a las organizaciones todavía les sigue costando mucho tener malos líderes, ¿cierto? O no tener líderes idóneos para su rol. Entonces, eso hoy en día le cuesta a las organizaciones y lo refleja esta gráfica. Listo, ese es el Business Agility Report que sale anual, el del 2019. Ahí pongo la referencia, listo. Entonces, ¿de dónde empecé yo a fundamentar todo esto que les voy a contar? Y es, primero, una persona que genera aportes hablando mucho de inteligencia emocional, que se llama Daniel Goleman. Daniel Goleman es un
psicólogo estadounidense. Él habla mucho de inteligencia emocional y ha hecho muchos aportes para hablar de liderazgo y de inteligencia emocional al mismo tiempo, ¿sí? Y esto me fue marcando a mí como una pauta. Entonces, hay un libro referente que se llama Prima Leadership, aunque si ustedes buscan y googlean Daniel Goleman, se van a encontrar muchos libros de liderazgo de Daniel Goleman, ¿listo? Ahí está, digamos, tiene un aporte de dos personas más, que es Richard Boyatzis y Annie McKee, los cuales complementan un poquito más la información que él nos da. Y eso lo pueden encontrar por ahí en internet. En Amazon está el libro, es muy interesante, se lo recomiendo que lo lean. Solamente está en inglés, hay como datos. Entonces, para empezar un poquito y a contextualizarles de dónde empiezan a salir todos estos conceptos. La persona que ustedes ven ahí es una persona que es líder de un grupo de personas que no quiere líderes, ¿cierto? Son personas, digamos, entre comillas, rebeldes, pues, que salen de todo este mundo muy jerarquizado, y el man simplemente se vuelve un líder como por empatía, ¿sí? Ese es el líder que yo como que sí realmente quiero que sea mi líder, no es un líder como nos pasa bien en las organizaciones, que es un líder impuesto, ¿sí? Ah, bueno, es que este es mi líder porque me tocó, cuando entré a la organización este era, pues este nos tocó, o este fue el que entró en la vacante, etcétera, etcétera. Sino es ese tipo de líder que se empieza a convertir en líder y que lo empiezan a seguir porque empatiza a nivel general. Entonces, lo que nos dicen en el libro es que realmente los grandes líderes son aquellos que nos mueven, ¿cierto? Que nos llevan como que la pasión y nos inspiran a lo mejor de nosotros. Eso es lo que dice el libro. Y una parte fundamental en que se centra dice, los grandes líderes se mueven a través de las emociones. Y eso nos pasa no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. También vemos que nosotros somos seres humanos que nos movemos por las emociones. ¿Y por qué empieza a pasar esto? Entonces, por ejemplo, miren ese siguiente slide, que yo creo que es el capítulo insignia de la serie, de la última temporada, y pasa porque es un personaje que pasa del amor al odio en, en un solo capítulo en este caso, ¿sí? Y entonces la analogía que yo hago es lo que nos pasa a nosotros en la vida real con los líderes, ¿cierto? El líder que quizás viene siendo muy buen líder, pero que cualquier situación que quizás lo saca de su zona de confort o demás, pues ya uno como que lo entra a tipificar como que, bueno, este puede que no sea el gran líder. Y ahí entra todo el concepto de que nosotros debemos conocernos primero a sí mismos a través de las emociones para podernos controlar cuando tenemos situaciones adversas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es el cerebro límbico, que es el encargado de manejar, de administrar todas las emociones, es el que predomina sobre el intelecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no sabemos administrar nuestras emociones, pues obviamente como el cerebro límbico es el que nos está manejando a nosotros, pues en definitiva entra a un segundo plano el intelecto, sino que si nosotros no nos conocemos a nivel emocional, vamos a actuar de manera desmedida, ¿cierto? Entonces, si yo no me conozco emocionalmente, yo puedo explotar y puede pasar de todo, ¿sí? Y pueden pasar cosas no muy positivas para el entorno. Entonces, cuando nosotros nos conocemos emocionalmente, ya aprendemos a ser personas que manejamos nuestro cerebro límbico, ¿cierto? Ya nos aprendemos a controlar, ya nos conocemos sobre todo en situaciones difíciles, adversas, donde si hay rollos, pues, o hay problemas o demás, ya podemos empezar a controlarnos un poquito mejor. Pero si nosotros no nos aprendemos a descubrir y a manejar ese sistema límbico, es cuando empiezan a pasar todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que fue una persona, como les digo ahora, que pasó del amor al odio en un solo capítulo, ¿sí? Y nos pasa a nosotros en la vida real, ¿sí? Entonces, eso es algo importante y es el fundamento que nos dan dentro del libro, como veis, ven, hay que conocer nuestras emociones, hay que manejar nuestro cerebro límbico para poder saber cómo vamos a actuar frente a situaciones adversas, ¿listo? O bueno, o no solo adversas, cualquier tipo de situaciones. Si cualquier tipo de situación que me represente, yo actúo a nivel, primero, emocional, porque eso es lo que me están queriendo decir. Si el cerebro límbico es el que está por encima del que maneja el intelecto, pues obviamente mi primera reacción frente a cualquier situación va a ser un tema emocional y tiene mucho sentido, ¿cierto? Ese es el tema fundamental. Entonces, ¿cuál entra a ser el segundo factor? Y lo llaman Goleman como la resonancia, ¿cierto? Digamos que la resonancia es la forma de empatizar o de crear conexiones con las personas, ¿sí? De yo colocarme del lado de él y de realmente crear conexiones en cuanto a personas. Digamos, en la imagen pasa algo que también me gusta mucho analógicamente porque estos
personas que hay ahí eran como de dos bandos separados, ¿cierto? Y en un inicio pues, se odiaban y no se podían ni ver porque, mejor dicho, pues querían acabar con absolutamente todo. Al final se llega con una muy buena relación y eso es lo que necesitamos nosotros que pase en la vida, ¿cierto? Que nosotros empecemos a crear resonancia con las personas para que exista todo ese ambiente de armonía y para que las personas realmente puedan empatizar con nosotros y nosotros con ellos, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a trabajar todo el tema de las emociones, yo cómo voy conectando, cómo genero conexiones con las personas y cómo los voy volviendo aliados, porque en definitiva lo que uno necesita es que las personas también sean aliados de uno, ¿sí? Entonces, ese es el concepto fundamental. La resonancia queda muy asociada a un término de música. Cuando a ti te gusta una melodía, como que empatizas, entonces de ahí viene el término de la resonancia, ¿sí? Y todo lo contrario es cuando hacemos disonancia, que ya es un tema que, mejor dicho, explotamos, no hay conexiones, no hay absolutamente nada. Entonces, hay que partir de inteligencia emocional resonante, ¿listo? Entonces, por eso nos piden a nosotros, venga, seamos resonantes con las personas. Ese es el concepto fundamental ahí. Entonces, ¿cómo cataloga, cómo administra un poquito Goleman su aporte? Y dice, nosotros tenemos 4 dimensiones, ¿sí? De las 4 dimensiones hay unas características. La idea es que tú tengas por lo menos una de esas características de las 4 dimensiones. O sea, que estés en las 4 dimensiones y que por lo menos tengas cada una de esas características que él pone acá. Lo otro es para ir fomentando y aumentando nuestro perfil o nuestros skills. La idea es que tú vayas digamos, perfeccionando el tema y vayas asumiendo cada vez más características de estas. Entonces, la primera es la autoconciencia. La autoconciencia tiene por dentro el tema de la autoconciencia emocional, la autoevaluación precisa, que es súper importante. Yo primero me debo mirar a mí mismo, a la redundancia, de cómo estoy actuando, de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Y ser súper preciso. Y la confianza en sí mismo, ¿cierto? Es como el primer concepto de la autoconciencia. El segundo es la autogestión, digamos que tiene como características el autocontrol emocional, lo que les decía ahorita que es súper importante conocerme yo primero emocionalmente para tener un autocontrol, que eso es lo que nos va a llevar a que cuando tenemos situaciones sobre todo adversas, pues en definitiva podamos asumir un control sobre nosotros mismos. El segundo es la transparencia, centramos a la adaptabilidad, el logro, la iniciativa y el optimismo. ¿Listo? El tercero entra por la sensibilidad social. Ya ahí hay uno muy importante que, por ejemplo, nos decían ahorita, la empatía, ¿sí? La conciencia organizacional y el servicio. Entran a ser como las características fundamentales ahí. Y entramos a la última dimensión, que es la gestión de relaciones. ¿Sí? Entonces ahí está ya el tema del liderazgo inspirador, cuando yo genero influencia sobre los demás, el desarrollo de otros, un catalizador de cambio, que eso es lo que nosotros en definitiva cuando ejecutamos, por ejemplo, el rol de Scrum Master en esencia lo que hacemos, ¿cierto? Que es como ese catalizador de cambio, ese agente de cambio dentro de las organizaciones. Entonces es bueno que uno se plantee en esas 4 dimensiones y en esas características que hoy que tengo yo realmente en estos momentos a nivel de skills, ¿sí? Y sobre todo, usted lo ve, son skills blandos, porque eso es un punto súper importante que relacionamos de pronto aquí a continuación y es, hoy en día, lastimosamente se miden los líderes más por intelecto que por otras cosas. Y realmente lo que ustedes ven ahí en el slide pasado a nivel de características, básicamente todo eso entra a ser skills blandos, ¿cierto? Como esas características o competencias blandas que vamos teniendo nosotros. Y hoy en día muchas organizaciones, venga, es que esta persona X tiene, no sé, una certificación de Harvard, por así decirlo, pues este ya es un gran líder. Y realmente esa no es la esencia de un líder. Un líder necesita una base fundamental y podemos empezar por acá, por el tema de las emociones. Entonces es ahí donde se empiezan a desprender una serie de problemas porque el intelecto no está por encima de las emociones y sobre todo prima mucho en roles como el liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza a complementar un poquito Goleman el tema del liderazgo? Nos dice, básicamente hay un repertorio. El repertorio de líderes tiene 6 estilos, ¿sí? Digamos que la idea es que dentro de estos 6 estilos de liderazgo sepamos movernos, ¿sí? Seamos como estratégicos y movernos de acuerdo a la situación que tenemos planteada. No es un buen líder aquel que se queda en un solo estilo de liderazgo, no, ese no es un buen líder. La idea es que dentro de estos 6 estilos que les voy a presentar a continuación, nosotros sepamos cuándo uno es bueno, cuándo tengo que dar el salto y así sucesivamente. Listo. Hay 2 estilos de liderazgo que son los que les voy a explicar al final, que son, digamos, complejos por, digamos, la casuística que tiene,
pero ahorita lo van a conocer un poquitico mejor y se van a dar cuenta de qué les hablo. ¿Listo? Entonces, el primer estilo de liderazgo yo lo llamé el Tyrion Style. O sea, a nivel de personaje, lo que viene cumpliendo este personaje dentro de la serie es que se va convirtiendo en eso, ¿cierto? Es una persona como visionaria, una persona que le va generando como proyección en este caso cuando era la mano del rey de Daenerys, el man empezaba como estratégicamente a pintarle hacia qué punto debería ir llegando. Y nosotros dentro de los equipos hacemos algo muy similar, ¿cierto? Que básicamente el visionario es el que moviliza a las personas hacia una visión compartida. Pero hay algo fundamental dentro de esto y es que no es la persona que los arrastra y es yo los llevo de la mano, sino la persona que comparte también esa visión, que la gente sabe cómo llegar allá, ¿cierto? O bueno, no cómo llegar porque se va estructurando a medida del camino, pero que sí conoce tanto ya ese punto que puede sin duda alguna llegar solo, ¿sí? Ese es el líder visionario, es el líder que va generando ese punto de referencia dentro de las personas, dentro de los equipos, las organizaciones, para saber hacia dónde nos movemos, ¿sí? El impacto que genera dentro de las organizaciones es muy positivo, es uno de los estilos, digamos, más sanos a nivel de los 6 que nos proponen ahorita. Listo. El segundo, es este que viene, es yo creo que el fundamental y el que todos por esencia debemos como tener, ¿cierto? Como ir fortaleciendo sobre todo desde el inicio. Y es el estilo de liderazgo tipo coaching que llama él o el que llamo aquí Brian of Tar. ¿Y por qué hago la relación con este personaje? Y es porque pasa algo muy chévere dentro de la serie también analógicamente, y es que a esta persona la mandan a hacer una misión específica, ¿sí? Y en esa misión específica le mandan una persona. Esa persona no tiene muy buenos skills, sobre todo hablando en temas de pelea y demás, entonces pues la persona siente como que venga, eso es como un estorbo, esto como que no me va a aportar a mí en el camino. Pero lo que va haciendo ella a través de todo ese camino que va viviendo con este personaje es como una especie de coaching, como que va potencializando todas esas características de esta persona para que en definitiva le genere un aporte significativo. Y es lo que nos pasa a nosotros si nosotros hacemos un símil con la vida real, es lo que nos pasa absolutamente en el día a día laboral. Nosotros muchas veces cuando entramos a las organizaciones y nos entregan, ejemplo, equipos muy junior, ¿cierto? Que necesitamos empezar a fundamentar las características, entonces es ahí donde tenemos nosotros que empezar a hacer ese trabajo de coaching. El trabajo de coaching se ve como una tarea uno a uno, ¿cierto? Como empezar desde cada persona a fundamentarla, a explotarle como todos esos skills que tiene, como que vaya mejorando para que al final haga una suma a nivel de equipo, a nivel de organizaciones o demás. Entonces, por eso se dice que el coaching es el arte del uno a uno, ¿sí? Lo que vamos cogiendo de a pequeñas piezas para que vayan sumando en un todo. Entonces, este se ve como realmente el estilo de liderazgo que más impacto positivo genera dentro de las organizaciones. Y era por lo que les decía. Ahora, puede que no sea el equipo más junior, sino que sea el equipo más experimentado, ¿sí? Y a veces pasa mucho que tenemos un equipo súper experimentado y tenemos un tema de egos y que, mejor dicho, tenemos los super seniors de las organizaciones, pero que no hay un tema de conexión, no hay un tema de trabajo en equipo y demás. Ahí también entra a ser importante el tema de coaching porque tenemos que, en definitiva, potencializar el uno a uno para trabajar después en equipo. Listo, entonces ese se vuelve como uno de los, digamos, estilos más importantes. El siguiente, este es la contracara del personaje que les mostré ahorita, del que les hablaba al inicio de la introducción, que es un personaje que se pasa del amor al odio de manera muy rápida, pero digamos que la característica fundamental de ese personaje entra a ser mucho ese tema, y es el tema democrático, ¿cierto? Es la persona que realmente empieza a empoderar a las personas. Y miren que empieza a ser como un complemento del visionario, porque nosotros veíamos el visionario y uno dice, bueno, es esa persona que le da claridad a los equipos de las personas para saber a dónde debemos llegar, ¿cierto? Y cuando entra ese estilo democrático, se vuelve muy positivo porque lo vuelve demasiado participativo, ¿sí? Es ese que contamos con los puntos de vista de todas las personas importan, el aporte de cada uno suma dentro de los equipos, porque no se puede entrar a simplemente ejercer un tema de commanding o control que llaman hoy en día, y eso es lo que le pasa a muchos líderes, que es el tema, es lo que yo digo, aquí no sirve nada más, aquí básicamente la palabra que tiene validez es la mía, ¿sí? Y eso entra, pues obviamente, en disonancia, y ahí es donde volvemos otra vez al factor que les hablé ahorita. Resonancia, entonces entra todo lo contrario, la disonancia, la gente no empatiza contigo, pues obviamente se ve un tema de commanding y control, no, ya,
tengo que hacer lo que esta persona me diga y yo no sumo. Esas personas no sienten esa necesidad de aportar al equipo. Entonces nos encontramos con equipos donde las personas son muy calladas, son muy tímidas, y uno se puede ir a ver el trasfondo donde uno dice, no, pues venía de un líder en el que definitivamente no tenían en cuenta sus opiniones, pues era un tema de ejercer y seguir solamente instrucciones, y realmente no se tenía en cuenta la gente. Entonces, ese estilo democrático entra a ser fundamental, y sobre todo, por ejemplo, si lo relacionamos al tema de Scrum, es muy bueno. Por ejemplo, nosotros necesitamos en las planeaciones que los equipos estén sumergidos dentro de la planeación y que realmente esté demasiado participativo, para que nos demos cuenta cuando nos falta refinamiento de una historia de usuario, para que nos demos cuenta cuando está una historia demasiado grande, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas van sumando. Si nosotros no hacemos que las personas vayan asumiendo esa capacidad de aportar dentro de los equipos, pues difícilmente vamos a tener un complemento después a nivel de equipo. Entonces, el democrático es súper bueno. Segundo, porque saca a las personas como de su zona de confort y las va llevando un poquito más allá, porque se van dando cuenta de las necesidades del equipo y como que, venga, me metieron como que, como decimos acá en Colombia, me metieron ese tapado. Entonces, venga, no, definitivamente ya tengo que alzar la mano, comentar, sí, dar mi punto de vista para que realmente esto no vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, ese es súper importante. Entramos a este otro, yo le llamé el Jon Snow Style, lo que llaman dentro del libro el afiliativo, ¿cierto? Para mí, pues en opinión personal, entra a ser el primero y fundamental cuando uno recibe un equipo. Porque a veces pasa que cuando uno llega a un equipo y sobre todo tienes muy buenas ideas y ya vienes con un gran bagaje, sobre todo pasa mucho con las personas experimentadas, con los líderes experimentados, que llegan a equipos como que a cambiar cosas, porque venga, es que esta forma de trabajo, este equipo no está como tan ordenado, entonces yo voy a controlar esta situación, o voy a darle un cambio a este equipo, una nueva perspectiva. Y pasa que las personas llegan desde ese fundamento y arman una disrupción total dentro de los equipos y no tienen en cuenta que primero hay que acercarse a las personas, ¿sí? Hay que ser definitivamente afiliativo, hay que las personas, como les decía ahorita, te crean lo que estás haciendo, que las personas te conozcan. Pero si tú llegas a hacer cambios de inmediato, la gente no te va a creer o no va a querer hacerlo como con tantas ganas. Y pasa mucho, por ejemplo, un tema que me comentaba una vez un compañero de un equipo, pues era un desarrollador, y me decía, es que la persona que llegó nueva, llegó con ideas muy buenas y nuevas, pero la gente no le cree, ¿sí? Entonces la persona se movía mucho, mandaba formularios para que le llenaran información, que le actualizaran X herramientas y no sé qué, porque llegó teniendo ideas muy buenas, pero la gente no le creía. Y era porque en primera parte no había esa empatía, ¿sí? Realmente nosotros no habíamos generado esa conexión con las personas para que las personas realmente empiecen a creer en nosotros, ¿cierto? Y se vuelva esto realmente un trabajo en equipo y no se empiece a ver como el commanding. ¿Por qué? Porque yo llego de una al equipo, armo una disrupción, ¿sí? Mejor dicho, acá se hace lo que yo digo y no hay un tema de afiliación, no hay un tema de conexiones, no hay un tema de redes a nivel de equipo. Entonces, eso nos juega en contra, ¿sí? Porque empezamos a ver ya personas desmotivadas. Si hablamos de un tema metodológico, entonces son las personas que llegan a la retrospectiva desmotivadas, que pegan el post de por pegarlo, que casi no aportan, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, me parece a mí, desde mi fundamento, que es uno de los estilos que uno debe, digamos, llevar siempre, sobre todo de primero cuando llegas nuevo a un equipo. Es ese tema de, ven, haz redes con las personas, conócelas, acércate, sé empático con la persona y genera conexión, ¿cierto? Que es lo que pasaba aquí en la serie con el personaje. Una persona que al final se unieron diferentes casas, como les decía ahorita, que eran enemigos, que no se podían ni ver, al final luchan por una causa común, que es lo que necesitamos nosotros. Cuando tenemos un proyecto, necesitamos que todas las personas aporten a esa causa común que tenemos. Entonces, si el líder va por un camino y el equipo va por otro camino, pues definitivamente vamos a generar una conexión y vamos a llegar al objetivo específico, ¿cierto? Y va a ser todo súper complejo. Entonces, desde mi punto de vista, como les digo, para mí, cuando llegas a equipos nuevos, el estilo afiliativo es uno de los primeros que debes tener ahí en cuenta. Listo. Y vamos a entrar a los dos, digamos, estilos que generan, que son más difíciles de controlar. Y el líder, y Goleman lo escribe dentro de su libro. El primero es el de Commanding, pues todos lo conocen, los que se han visto la serie saben que uno ese personaje lo odia, porque en definitiva se vuelve un tema de comando y control, pero es un tema súper elevado. O sea, ahí sí, mejor dicho, no importa la opinión de nadie, solamente lo que yo diga. Aquí nadie opina, la visión la pongo yo, el camino lo pongo yo, cómo ejecutemos el proceso lo digo yo.
Entonces se vuelve un tema en que simplemente yo voy llevando a las personas como si fueran el perrito con la cuerda amarradito y hacen solamente lo que yo digo, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas hacen que todo sea demasiado negativo. Si ustedes ven el impacto es malo. Ahora, ¿qué es lo que dice Goleman dentro del libro? Y es, hay un punto en el que puede ser positivo, entre comillas, ejecutar un tema de commanding. Por ejemplo, cuando estamos ejecutando cambios radicales de cultura, organizacional o demás, hay gente que están en su zona de confort y que difícilmente salen de esa zona de confort. Entonces, de pronto, este estilo de liderazgo que es commanding, como venga, es que lo tienes que hacer, pues ejerce una presión sobre la persona y puede que en su momento como que genere la reacción de la persona que la saque de su zona de confort. Entonces puede ser bueno. Pero ¿cuál es el problema? Y lo que pasa y es que en la mayoría de casos, todas las personas que entran dentro de este estilo commanding son personas que no saben salir. ¿Sí? Porque hoy en día el líder se relaciona mucho con un tema jerárquico. Entonces, venga, es que tú eres el líder del equipo y entonces todo el mundo, a muchas personas del común se les viene, bueno, elegante, soy el jefe, ¿cierto? Soy el que mando a las personas. Y pues a la gente, hay personas en específico que les gusta ese tema, como que mandar, como que, ay, qué bueno que a mí me hagan caso, y todo ese tipo de cosas. Entonces, la gente, las personas en general, no saben entrar en este estilo y volver a salir, que es lo que se recomienda, es venga, coge todos los estilos de este pool de estilos que tienes y aprende a entrar y a salir, ¿sí? Que lo vuelvas un tema dinámico. Entonces, el problema que generan estos dos estilos, este y el que les voy a contar a continuación, es ese, que sobre todo la gente entra y no sabe salir de ahí, ¿sí? Entonces, por eso les digo, tiene cosas positivas, pero sobre todo, si nos mantenemos ahí, el impacto es demasiado negativo. ¿Por qué? Porque las personas a través de todo ni siquiera se sienten empoderadas. Pues, ¿por qué? Porque simplemente estoy haciendo lo que dice esa otra persona, no sé ni hacia dónde voy, yo solamente sé que me están llevando, ¿sí? No sé cuál es mi punto de referencia, no sé ni siquiera qué estoy aportando dentro de mi equipo, entonces empieza a ser demasiado complejo ese tema. ¿Listo? Entonces ese es el tema de commanding. El siguiente, bueno, nos quedamos con la familia Lannister, a nivel de familia, es el pacering. Digamos que este es como el ejemplificante, lo podríamos traducir. Y lo que pasa con este tipo de liderazgo es bueno, entre comillas, pero ¿a dónde empieza a convertirse en un estilo de liderazgo muy malo? Y es porque es una persona referente, ¿cierto? O sea, yo soy un líder referente. O sea, las personas se hacen, las cosas se hacen como yo las digo porque yo siento que está bien, pero no empodero a las personas, ¿sí? Yo le digo a las personas, lleguen a X punto, pero llegan como yo les digo, ¿sí? Y se pone como la persona referente. Entonces, yo hago las cosas así y así se deben hacer porque son buenas, ¿sí? Y todo, y decir que algo, hacerse de una forma buena, eso es subjetivo, ¿sí? Yo puedo decir que tomarme el café con una cucharada es bueno, pero eso es subjetivo, porque otra persona puede llegar y decirme, no, venga, ese café se toma con 2 cucharadas, y ahí entraríamos en una discusión sin fin. Y es lo que pasa con este tipo de liderazgo, que es el liderazgo que se queda en ese punto, en un bucle, de venga, no, definitivamente es lo que yo digo, yo soy el referente, esto se hace así porque yo lo he vivido, lo he evidenciado mucho, sobre todo en los cargos de líderes técnicos, que pasa mucho y que atropellan mucho los equipos en ese tema, que es, venga, es que este tema yo lo conozco, como yo tengo el bagaje, yo tengo esa experiencia, pues usan la experiencia más bien por el lado negativo, como que, venga, definitivamente eso se tiene que hacer así. Entonces entramos a la contraparte que otra vez lo mismo, la gente no opina, la gente no se siente empoderada del proceso, la gente se siente que las están llevando con una correíta, que no cuenta su opinión. Entonces se vuelve al final un tema de eso, de que llegamos a un punto simplemente con las reglas, normas, condiciones, pues, que nos da el líder, listo. Y sobre todo lo que pasa y es muy charro y es cuando los equipos fallan, muchas veces uno ve que falló pues el equipo, y de quién es la culpa, no el equipo, ahí sí ya no es el líder, ya no es el líder que está generando control, ni el ejemplificante que llega a sacar la cara, y no que no es el equipo, pues el equipo es el que está ejecutando, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a ser demasiado negativos. ¿Listo? Entonces, esos son básicamente los 7 estilos que propone Goleman dentro del libro. Como les digo, es súper importante y trascendental entender que un gran líder es aquel que se aprende a mover dentro de estos estilos, sobre todo los 4 primeros que les presenté. La idea es intentar evitar los 2 últimos, que son como que los que generan un impacto negativo. Bueno, eso tienen puntos en los que se pueden implementar, pero realmente hay que tener esa capacidad y ser conscientes, de lo que hablamos ahorita en las características que uno debería tener es la autoconciencia, realmente, y ser autoevaluativo. Venga, yo cuándo debo salir de ese momento, y ya cuando debo empezar a ser más un democrático, un afiliativo, etcétera, etcétera. Entonces eso empieza a ser y a marcar una pauta entre los equipos. Listo.
No sé si alguien tiene alguna duda, algún aporte hasta ahí, hasta el cierre de los 7 estilos. ¿Entendido? 32 personas. Miramos por aquí el chat. Ay, qué madre. ¿Sí me están escuchando bien? Es que por acá estoy leyendo que se estaba entrecortando la voz, Dios mío, y no veía el chat. Excelente. Listo. Listo, chicos. Listo. Listo, digamos que ese es el core de lo que les quería contar a nivel del libro. Obviamente tiene mucho más contexto detrás y les genera la curiosidad que lo vayan y lo lean. Y vuelvo, insisto, a mí en lo personal fue lo que me empezó a generar como esa autoconciencia de cómo estoy haciendo mi rol de liderazgo entre las organizaciones. Me ha generado mucho aporte, sobre todo conocer esas dimensiones. Vuelvo, insisto, y a veces entra a ser hasta muy lógico saber de que nos movemos a través de las emociones, que cuando nos pasan situaciones sobre todo adversas, nos movemos a través de las emociones, ¿cierto? O sea, a nosotros nos llega un problema grandísimo, nosotros no pensamos de una en el PMBOK o en la guía ágil, sino que a nosotros lo que nos controla inmediatamente es el sistema límbico, que es el que maneja las emociones. Uno se preocupa, se pone triste, etcétera, etcétera, le salen a relucir todas las emociones que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, es ahí donde es importante conocernos nosotros y saber cómo son nuestras reacciones y saber cómo podemos ir mejorando, digamos, en ese mundo, en ese camino emocional que debemos tener todos en el día a día. Listo. Como para ir cerrando, chicos, dentro de la serie hay dos frases emblemáticas, que es el Ballard Morgulis o Ballard Harris. Tienen un significado, obviamente, dentro de la serie. También les hice como una adaptación y es, el primero es, todos los jefes deben morir. No digo jefes en cuanto a personas, sino que digo jefes en cuanto a rol. ¿Sí? Hoy en día en las organizaciones, y yo creo que este sí es un tema súper trillado, que ya todos sabemos de pe a pa, que es no queremos jefes, no queremos un tema jerarquizado, realmente necesitamos líderes que apunten, digamos, en la misma dirección, que le aporten a los equipos, que los ayuden a crecer. Entonces, ese tema de jefe en esta época moderna ha muerto mucho. Ya eso definitivamente debería abolirse del todo. Lastimosamente se sigue viendo, seguimos viendo organizaciones demasiado jerarquizadas, pues por una estructura jerárquica. Entonces, eso complejiza mucho los procesos. Y el segundo es todos los líderes deben servir. Ahí entra el tema del líder servicial, con todo el componente de los 7 estilos que les conté ahora, sobre todo 5. Y nada, digamos que ese es como el aporte final. Y chicos, es corta. Les conté todo lo que les quería contar. No sé si tienen preguntas o quieren aportar algo. Alguien ha leído ese tema y nos quiere contar de pronto una experiencia que haya vivido. Lo que quieran, todo es bienvenido. Pueden abrir el micrófono y nos cuentan o si tienen alguna duda sobre, sobre lo que les acabo de evidenciar. El libro, sí, ahí ya respondieron, se llama Primal Leadership. Igual como les digo, pueden buscar de Daniel Goleman, sobre todo porque el libro de Primal Leadership no lo he visto en español, pero hay libros de liderazgo de Daniel Goleman que son basados en inteligencia emocional, que sí los he visto en español. Pues a los que no les gusta la lectura en inglés, hay gente que les gusta la lectura en inglés y que está en el rol pues del tema del multidioma o de los que ya conocen pues el lenguaje, les gusta, igual lo pueden encontrar, pero el Primal Leadership no lo he visto en español. Listo. Pero si lo quieren, si quieren aportes de Daniel Goleman, pueden buscar muchos libros. Hay un libro que se llama Liderazgo con Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, es muy bueno, se los recomiendo también, es súper bacano. Otro tema de la inteligencia emocional es súper importante, es por ejemplo hoy en día, miren esos tiempos de COVID que estamos viviendo, donde realmente hay que empatizar mucho con la gente. Es triste uno ver hoy en día que hay líderes que como que vengan, no, usted está en su casa, trabaje, hermano, o sea, trabaje todo el día como si tú no tuvieras una familia, tú realmente no tuvieras un horario laboral. Y nos hemos dado cuenta que hasta en estas épocas de COVID es donde más salen a relucir los malos líderes y a uno le entristece mucho ese tipo de posiciones y encuentra muchas quejas todavía de eso. Entonces eso, ahí entra a jugar como que venga, qué tan empáticos estamos siendo, qué tan emocionales realmente estamos siendo. Entonces eso es un factor que debemos tener todos ahí en el tintero, chicos, es súper importante. Gracias, Javier. Sí, la presentación, no sé
dónde va a quedar. Ahorita igual Alex nos confirma. Les pido disculpas porque la presentación es súper pesada porque la hice con imágenes de alta calidad, entonces eso es súper pesado, que ustedes vieron que son muchas imágenes, entonces, pero igual la voy a subir donde quieran y Alex les informará, chicos. Una Eh, pregunta. Dale, Facundo. Bueno, yo siendo trainee obviamente no veo la posibilidad de ser team leader, ¿no? Obviamente, pero ¿cuándo es que vos te das cuenta que podés ser un líder en un proyecto, digamos? Yo todavía no estoy metido en la industria, entonces capaz que puede ser muy fácil la respuesta para algunos, pero para mí la verdad que no sé. ¿Y la pregunta cuál es? No te entendí, Facundo. ¿Cuándo es, en qué punto vos podés postularte como team leader, digamos? Bueno, pues obviamente todo empieza desde el rol que tú vas ejecutando. Por ejemplo, yo me he movido mucho, sobre todo en esos temas de agilidad, de agile coaching, de Scrum Master, de facilitador ágil. Entonces, por ejemplo, el rol de Scrum Master tiene en esencia el tema de liderazgo, ¿cierto? De ser un líder. Metodológicamente se hace como un líder, ¿cierto? Vuelvo y enfatizo, líder, no jefe, nada de tema jerarquizado. Entonces, desde ahí tú ya empiezas a ejercer todo ese tema de liderazgo, ¿cierto? Porque es el que llevas la metodología, es el que vas guiando a los equipos, ¿cierto? Es ese agente de cambio, como lo decimos nosotros mismos en el rubro. Entonces, digamos que desde ahí ya empiezas a identificar el tema de liderazgo, ¿sí? Ya va muy sesgado inicialmente por el rol que ejecutes dentro de tu organización. Digamos que ese empieza a ser como el lema. Ahora, no solamente hay líderes tipificados por roles, ¿cierto? Digamos, dentro de los equipos nosotros necesitamos líderes, ¿sí? Yo tengo un equipo de desarrollo, a mí me sirve mucho un líder y hay líderes que actúan por esencia, ¿cierto? O sea, esa persona que sobresale o está ese líder técnico, a nivel si hablamos de un equipo de desarrollo, entonces está el líder técnico que es el que sobresale, que sabe ejercer el rol. Entonces digamos que ese tema de liderazgo, y siempre lo he dicho yo, nosotros somos líderes en la vida, siempre. Tú eres líder de sí mismo y cuando entras a una organización, como te digo, entras tipificado por un rol o después, ya porque tú vas asumiendo esa posición, ¿cierto? Pero digamos que ese es como el símil, esa es como la respuesta. Primero, vas sesgado a un rol, o segundo, porque tú mismo lo vas llevando dentro de tu equipo y eso es fundamental y eso sirve muchísimo, ayuda demasiado el liderazgo dentro de los equipos. Uno quisiera que realmente todas las personas dentro de los equipos tuvieran esa mentalidad de líderes y es fundamental. No sé, Facundo, si te respondí o te Sí, enredé sí, más. sí, obvio, me guiaste por ahí. Muchas gracias. Listo, vale. Listo, chicos, ¿alguien más, algún aporte más? ¿Nos quieren contar de pronto algo más? Porque creo que nos queda tiempo, ¿cierto, Alex? Sí, señor, todavía nos quedan 19 minutos, así que tenemos tiempo para conversar si quieren. Pues yo le iba a ir como aportar un poquito a Facundo, pues que desde cualquier rol que estés desempeñando puede ser volverte un líder. Los equipos de desarrollo, cuando termina un sprint o algo, hay veces hay líderes emergentes, personas que sobresalieron en ese sprint o en esa iteración, no nos vayamos tan sesgados a un solo framework. Ajá. No sé, porque manejaron algún tema de una forma que sobresalió por encima de los demás, apoyó a todo el mundo en el equipo lo mira como un referente, entonces hacerlo en la actividad que estás desempeñando. Perfecto. Ya fue más claro ahí, Facundo, la respuesta. Sí, 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 la última parte se cortó un poco, pero bueno, se dio para entender la previa, digamos. Súper. Listo. Chicos, ¿alguien más? Por acá María pone en el chat, dice, coincido, el líder es líder y se ve liderazgo técnico, es un rol interesante en equipos de desarrollo total. Aporta muchísimo. Eh, Total, si te vuelves líder cuando las personas te siguen independiente de tu rol también, eso es súper clave. No es solamente, porque era lo que les decía ahorita, no es solamente que es el líder, porque nos lo nombraba en la organización y este fue el que eligieron y el que llegó porque se ganó la vacante, pues, o el que asumió el rol y ese es el líder. Y era lo que les decía ahorita de ser afiliativo, porque si a ti la gente no te sigue, no creas una empatía con las personas, no creas esas conexiones, a ti la gente no te va a seguir. Y si no tienes seguidores, desde el buen sentido, ¿cierto? No eres un líder, ¿sí? Entonces, cuando entras a armar disrupción de uno de los equipos, sin mirar los impactos, a mí no me importa si me creen o no me creen, porque esa es la actitud de muchos líderes, a mí no me importa lo que pase alrededor de lo que yo estoy ejecutando, porque yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Y ahí es cuando pasa mucho de las personas que
que crean la base de que el intelecto es absolutamente todo en la vida, ¿no? El intelecto no lo es todo, chicos. O sea, todos los roles en general son complementarios, ¿sí? Son íntegros, uno tiene que tener absolutamente de todo. Entonces pasa mucho que en las organizaciones se le da el valor a que, no, ese llegó de la universidad X, de la universidad privada, pues, y este ya es el mejor, este mejor dicho es el que nos va a sacar de la crisis de la organización, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde empiezan a jugar en contra muchos factores. Entonces, por eso ese cambio es obligatorio para todos, hay que reinventarnos, pensar un poquito más con Management 3.0, pensar un poquito más en personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que trae eso consigo. Chicos, no sé, alguien más, otro aporte, preguntas, lo que quieran, no sé qué quieran escrito. Dice, ¿algún tip para situaciones conflictivas que diga el libro? No, mira que el libro realmente, como les decía ahorita, se centra mucho en lo emocional, ¿sí? Y en lo primero hay una parte que me gusta mucho y es, ¿qué soy yo ahora? ¿Y qué quiero ser después? Partiendo un poquito de las dimensiones de las que le doy ahorita, de las características y hacia dónde quiero llegar. ¿Y cuál es esa diferencia que hay ahí entre esos dos mundos y cómo voy a empezar a llegar? Porque realmente para resolver situaciones conflictivas, pues eso ya es otro tema, ¿cierto? El tema de solución de problemas, ya eso tiene un grueso también de aquí para allá. Pero mira que, por ejemplo, en situaciones conflictivas es muy importante el tema de lo emocional, porque si tú te encuentras con una situación conflictiva y tú no te conoces a sí mismo emocionalmente, puede que tú hagas parte del problema, seas parte del problema o lo agrandes, ¿sí? Entonces, más bien eso va orientado hacia eso, a que tú sepas controlarte emocionalmente, respire, como dicen por ahí, tomes agua y tú seas el mediador, ¿sí? Porque a la gente no le interesa que tengamos un problema y que llegues tú y el problema sea más grande, sino que tú seas un solucionador en ese caso, ¿sí? Entonces, por eso le digo, la base es hacia las emociones, aprender a controlarnos nosotros emocionalmente para todo este tipo de situaciones. Y obviamente suma muchísimo, porque vuelvo y te digo, si el problema es chico, pero tú no te sabes controlar emocionalmente, el problema que hace mucho más grande y se puede volver hasta incontrolable. Entonces, más bien va como por ese lado, ¿cierto? Entonces, en lo intrínseco, en los skills blandos que vamos teniendo ahí. Pero hay pautas y es muy grueso el tema de solución de conflictos. El problema es cuando designa líderes a personas que de forma innata no lo son, esos equipos tienden a fracasar, totalmente de acuerdo. Eso es un tema súper complicado. Listo, chicos, no sé si hay algo más, alguna otra pregunta, algún aporte, si no podemos ir cerrando entonces, Alex, la charla. A todos muchas gracias por prestarle atención. Esto fue como un experimento que quise hacer, como cambiar un poquito lo tradicional que hacemos a veces en las charlas, y espero que se hayan llevado el mensaje y hayan entendido, sobre todo los que no se han visto la serie de liderazgo. A mí me gustaría, si es posible, adicionar un libro. Me gustó y es referente sobre el tema y de pronto para los muchachos, si no lo han leído, se llama El líder que no tenía cargo de Robin Sharma. No sé si lo han leído. Es bastante bueno y pues no es necesario esperar a que te asciendan o que cambies de seniority para tener el cargo de líder y ahí sí, listo, soy líder oficial, entonces ahora sí venga, ¿qué tengo que hacer? Sino pues tratar de hacer cositas si es posible y si se quiere antes de, como darlo por hecho también. Total, eso, yo por eso decía, nosotros en la vida somos líderes. Por ejemplo, aquellos que tienen hijos en la casa y todo, son los líderes. A los hijos, ¿a quién siguen? A los papás, a las mamás. Entonces, ahí también estás ejerciendo liderazgo y tú desde tu vida, desde pequeñito, debes ejercer un liderazgo. Tú eres el guía de ti mismo, de sí mismo. Entonces, ahí vas ejerciendo unos roles de liderazgo. Y sí, gracias Natalia, súper bueno el libro. No me lo he leído, pero sí he tenido muy buenas referencias del libro. Con gusto. Vale, nada chicos, pues muchas gracias, agradecerles a todos la acogida que tuvo la charla. Perdón que me estoy quedando como entrecortado. ¿Aló? Sí. ¿Ya? Ahí te estamos Sí. escuchando bien, Alex, sí. Vale, no. Agradecerles pues la acogida de la charla, agradecer a Juan José la humildad y todo el compartirnos esa experiencia que tiene y pues su lectura. Muy chévere, me gustó mucho la charla. Dejé una ruta en el chat que es la ruta de Trello, donde pedimos que dejen ahí las PPTs y las van a compartir. Entonces ahorita Juan mira si puedes ingresar ahí, porfa, para que la puedas descargar. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Juan José, muy Gracias. entretenida la charla, muy buena.
Súper. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas Nata, gracias. Que si puede repetir el nombre del libro que lo está preguntando por allá, ¿verdad? Sí, claro que sí. Se llama El líder que no tenía cargo y el autor es Robin Sharma. De hecho, recomiendo todos los libros de él. Listo, súper. Gracias. En el chat. Gracias, chicos. Gracias a todos por la asistencia. Gracias, Alex. Bueno, no, con mucho gusto. Que esté muy bien. Hasta luego. Nos Hasta vemos luego. ahorita, creo que ya vamos a la retro. Listo, Buena súper. tarde. Gracias, chicos. Adiós. Bueno, hasta luego.